vamos. Sí, Ya estamos, que yo estoy preguntando por cuándo puedo ver dónde viven los bárbaros, que está cumpliendo 10 años. Sí. Estamos hablando de la primera obra de la trilogía de Bonobo Teatro, que yo el otro día le decía al Pablo cuando vino a hablar de los libros, Sí. que igual, sí, pero no, porque Estampida Humana también puede ser parte. Va como en la línea, encuentro yo. Claro. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Estamos acá en el estudio con Carlos Donoso, actor, parte de la compañía Bonobo. La excusa, ustedes saben que acá somos fan de Bonobo, con la Millera y Lobo le dedicamos un Sí, panel. lo escuché. Viene la Mili ahora, Ah. inmediatamente después. Vale. Y claro, la excusa es que Temis vuelve a, que es parte de esta trilogía, que es la última de las 3, vuelve a cartelera, va a estar con una muy cortita temporada, son solo 4 funciones el próximo fin de semana, del miércoles 8 al 12 de octubre, sábado, y el domingo. Yo el domingo voy. Amo ir el domingo. Para ir a al cerrar la mini temporada. Sí, además que encuentro que ir al teatro el domingo es lo máximo. Sí, a mí también como espectador me encanta ir al teatro. Como actor, quizás difiere un poco, pero como espectador me encanta tener panorama teatral el día domingo. Sí, además que la ciudad está más vacía, Sí. son más uno que una señora que le gusta guardar temprano, temprano. ¿cachai? A mí me parece. Sí. Entonces ya anótense, ahora vamos a entrar a hablar de Temis y de la trilogía y del trabajo de Bonobo, pero partimos diciéndole que es del miércoles 8 al domingo 12 de octubre va a estar presentándose entonces Temis de Bonobo Teatro en el GAM, miércoles a sábado 19:30 horas, domingo 18:30. Yo les invito a que consigan sus entradas ahora porque son solo 5 funciones. Sí. Y Bonobo tiene su fanaticada dura. Habemos algunos que somos fans que no hemos visto Temis y hay gente que obviamente se la va a querer repetir. Entonces, quizás quisiera partir por ahí, ¿no? Por Sí. a 10 años de ¿Dónde viven los bárbaros? Que fue la primera obra y que, aunque todos ustedes venían de hacer distintas cosas, pero ahí yo creo que Bonobo Teatro se instala como una referencia teatral en Chile y en el mundo, porque además han hecho mucha gira con estas obras. ¿Qué sientes tú que hoy día identifica y hace que Bonobo sea una compañía autoral, digamos, que uno sabe más o menos con lo que se va a enfrentar cuando ve una obra de ustedes? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, una vez más, a conversar contigo, que para nosotros siempre es un placer tener estas instancias para poder hablar de las obras y del trabajo de nosotros. Como compañía, yo creo que, a ver, son como varias cosas. Hay, por un lado, está lo humano, propiamente tal, de lo que implica llevar tantos años desarrollando un trabajo juntas como compañeras. Y eso ha hecho que de alguna manera se vaya como desarrollando un lenguaje que no estaba, yo creo que tan pensado desde el inicio. Y aparece un lenguaje que nos fue haciendo sentido a todos, de alguna forma. Y también eso de la mano de un contenido, que es, yo creo que lo que nos une en todos estos años, que es lo que hace que también esté de alguna manera, todos hacen sus cosas por diferentes lados, Sí. en diferentes pegas, pero la compañía se transforma en un lugar de donde depositamos, creo yo, nuestros deseos, nuestras inquietudes más fuertes, artísticas, sociales, como seres humanos. Y yo creo que un poco todas esas mezclas hacen que se genere este como sello autoral, como grupo, en fin, con que hemos ido recorriendo todo este tiempo. Sí, yo creo que por si alguien no ha visto a Bonobo Teatro, pues les invito a que busquen cuando hablamos con la Mili. Ella, por supuesto, es de su voz más experta y experimentada. Pero a mí lo que me pasa como espectadora es que yo siento que cuando me enfrento a una obra de Bonobo pasan dos cosas. Una a nivel estético, o sea, hay una ética y una estética muy claras. Sí. Entonces, a nivel estético, ustedes siempre están jugando, siempre están experimentando. Y desde donde viven los bárbaros, conjugar con la idea de la mitología, ¿cierto? Y los cíclopes y los monstruos, versus esta cosa más realista humana, hasta Estampida Humana, en donde juegan con los tiempos Sí. y con también trabajo audiovisual pregrabado, pero que entran y salen. A mí me parece que siempre es muy entretenido ver una obra, bueno, porque ninguna de ellas es una escena, o sea, siempre está pasando muchas cosas, Claro, en distintos tiempos. Y ustedes hacen varios personajes. también. Siempre. Y por el otro lado, lo que hablábamos con Pablo Mansi, que es el codirector y dramaturgo, y en algunos casos, claro, en algunos casos codirector, como en este caso en Temis, también hay una cosa que tiene que ver con lo políticamente correcto. Sí.
¿Y qué nos pasa a nosotros? Pues yo siento que las obras de Bonobo son súper incómodas. ¿Qué nos pasa a nosotros, que nos creemos tan progresistas y tan buenas personas, cuando lo incómodo nos viene a golpear en la puerta? Eso es, todas las obras tratan de eso. Sí, y yo creo que en relación a eso, bueno, como pensando en Temis, y en el trabajo Bonobo en general, yo creo que hay un desafío desde la construcción de los personajes, que yo creo que apunta en dirección a lo que tú estabas mencionando, que es, nosotros tratamos de despojar a los personajes de toda una construcción, ¿cómo decirlo?, como tridimensional, más psicológica, más stanislavskiana, por así decirlo, justamente para que el espectador se distancie y no haga un juicio previo de esos personajes, para que en el momento en que sucedan las situaciones, el espectador se enfrente a una problemática sin sesgo, sin ese velo que mencionamos al fondo en Donde viven los bárbaros, que como ese ejemplo que se da en la obra, que cuando las noticias te dicen y te empiezan a decir la noticia, no sé, están hablando de los inmigrantes y lo primero que te dicen, una mujer peruana, bla, 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 y uno parte la noticia con ese velo. Con todo el prejuicio. Claro, y nosotros justamente lo que hacemos en la construcción de personajes, que está en relación de lo que tú dices, es tratar de evitar de hacerle mucha construcción tridimensional para que el espectador llegue a la problemática sin ese prejuicio previo y pueda enfrentarse a esa problemática. Y yo creo que en relación con eso y otras cosas se genera este efecto de incomodidad, de decir, chuta, pero si me han presentado durante media hora esto y ahora me enfrento a este problema, me río, no me río, y se genera esa incomodidad que es muy propia de las obras de nosotros, que pasa durante las funciones. Sí, y ahí aparecen un par de cosas, ¿no? Porque quizás este mismo despojo que ustedes tienen, porque las obras de Bonobo son muy emocionales y conmovedoras, pero no desde lo que pensaríamos como desde los artilugios del melodrama. Sí, claro. Uno está muy incómodo, uno se ríe, pero el humor es negro. Y al mismo tiempo uno se sorprende, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es que probablemente porque los personajes se van desenvolviendo ante los ojos de nosotros y uno no tiene muy claro quiénes son y desde dónde se sitúan desde el momento uno, sino que los vemos ir tomando decisiones. Es súper fácil identificarse y ponerse rápidamente a decir, chuta, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo que defiendo tanto a los inmigrantes si viene una familia y se pone en mi ventana? Como pasa en Estampida Humana, ¿no? ¿Qué hago yo? Sí. Si vienen por mí de alguna manera. Sí. Con mis buenas intenciones. Tal cual. Y yo creo que es parte de la conversación que nosotros tenemos en la creación de las obras. Si bien nosotros tenemos, yo creo que en términos generales, una visión relativamente parecida un poco del conflicto social, pero también existen diferencias dentro del grupo y eso genera una conversación bastante interesante en los procesos de creación de las obras, donde aparecen historias personales de cada uno en relación a los temas o de situaciones donde algunos se han visto enfrentados a ciertas cosas donde uno dice, en la vida misma, como qué haría yo, y a veces no, y uno se da cuenta como yo también soy parte de un sistema opresor y no soy solo parte del sistema, he sido muchas veces opresor, he sido muchas veces discriminador, en fin, y el darse cuenta de eso remueve, el darse cuenta de eso sorprende, y un poco, y creo yo que el ejercicio que hacen las obras de nosotros va en esa dirección de poder mirarnos en relación a ese tipo de conflictos, para poder pensar, para poder generar una especie de reconfiguración, diría yo también, sobre la problemática social. Porque hablar sobre la problemática social yo creo que es parte del arte, de la construcción artística, y que es súper bueno. Y a nosotros el desafío sí creo que nos ha interesado siempre es, ya, esta es la problemática, pero ¿cómo hacemos para como parece ser que no hay muchos caminos a ese? Y parte de ese camino creemos que es reconfigurar, como repensar, como ir, como digo yo, como ir al acantilado, mirar y no, es que no hay salida. Y a veces hay que saltar nomás. Sí. ¿Cachai? Como... Sí, y además a mí me parece que es muy lindo también verlos a ustedes como en comunidad hacer eso, ¿no? Porque Bonobo tiene una base que son, bueno, el Pablo Mansi, la Andreina Olivari, ¿cierto? Tú, la Paula Giglio, el Guillem Sepúlveda, que están en casi todas las obras. Sí. No sé si hay una que no esté los dos tres, pero están en todas. Sí, o sea, con ellos, bueno, y con el Gabriel Caña. O sea, el elenco original, el elenco desde su inicio
estaba la Pauli Iglo, Gabriel Caña, Gabriel Ursúa. Había un actor que era Franco Toledo que se nos fue a Alemania y ahí entró Guillermo Sepúlveda a reemplazarlo en Donde viven los bárbaros, y de ahí el Guile se quedó en la compañía y se estableció como parte del elenco estable. En sus muchas versiones, yo creo que no sé cómo vive Guillermo Sepúlveda muy versátil, haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Pero yo Temis, yo siempre quiero ver Bonobo, esta no la he visto, pero Temis yo tengo una razón particular porque quiero verla. Y la razón se llama Marcela Salinas. Ah, bueno. Cuando vino la Manuela Infante a hablar de Vampir, yo le dije, no, Marcela Salinas es marciana. O sea, es como, yo creo que es muy impactante, no sé si a ustedes les pasa como equipos, como ver a una actriz que tiene ese nivel de control en el detalle de su voz y de su cuerpo. A mí esa cuestión me impresiona muchísimo. Sí, una actriz, muy versátil, muy talentosa en su manejo corporal, su manejo vocal, como tú lo dices, pero también es una actriz muy pensante, con un discurso muy interesante, cómo enfrentar también las cosas. Y sí, pues es la primera obra donde invitamos a una persona externa de la compañía a trabajar con nosotros. Y fue un proceso muy enriquecedor. La Marce nos hizo como entrar en reflexiones en las que no habíamos, o espacios en los que no teníamos, evidentemente, porque venía una persona afuera con sus ideas, con su visión de mundo. Entonces, solo hizo crecer un poco los contenidos y las formas que hemos tenido como de ir desarrollándonos como compañía. Así que fue un primer ejercicio que hicimos, que estamos muy felices con la Marce. Grandes conexiones como artistas, como compañeros de escena, así que muy bacán trabajar con ella. Y también lo traía por eso, ¿no? Por lo que tú dices, Carlos, de este ejercicio de exponerse ustedes como compañía y decir, vamos a traer a alguien muy talentoso, que admiramos mucho, a que entre en nuestro proceso, y me imagino que en ese de que venga un marciano, Marcela, y que diga, mira, pero ¿y por qué hacer esto así? Y no les había ocurrido hacer esto otro así. Yo me imagino que también es un ejercicio de exposición a la incomodidad, que es un poco lo que ustedes demuestran en las obras también. Completamente. Nosotros tenemos un lenguaje que se ha ido estableciendo, porque al principio era más una cosa más intuitiva, y hoy en día ya hay como ciertos alineamientos que están súper establecidos dentro de la compañía del lenguaje, y era como, ya, ¿cómo explicarle a una persona de esto que cuando empezamos Temis todavía estaba en un proceso de desarrollo y todavía no estaba 100% definido? Y era como explicarle a alguien esto, y esto lo vamos a hacer así, porque es parte de un lenguaje que tiene estos motivos, sacar toda una construcción realista, que es por lo general lo que los actores a lo que más acudimos, como la idea realista de las cosas, y es como, olvídate de todo eso, aquí no importa mucho como la concepción de dónde viene tu personaje, si tenía hijo o no tenía hijo, no nos interesa, vamos a meternos en la situación dramática, vamos a meternos en el conflicto, y con estas reglas. Y claro, y los ensayos, pues la Marce se fue como metiendo, y como que yo digo, como estas actrices plasticinas que se modifican de una manera exquisita y van, se fue integrando súper bien, y yo creo con una, ¿cómo se llama? Con un desarrollo que quedó increíble, me gustó. Bueno, esta obra Temis, que les decimos hay 5 funciones del 8 al 12 de octubre en el GAM, en la sala A2, y de entrada están a la venta, yo les recomiendo que se las consigan. Fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte de Chile en la categoría Mejor Dramaturgia en el 22, también estuvo en Teatro Amil, en Quilicura Teatro, en el Festival Internacional del Teatro del Bío Bío, y tiene ya un recorrido. Y también quería preguntarles respecto a eso, ¿no? Cuando las cosas hermosas del teatro es que ustedes pueden volver después de ciertos años a revisar textos y también a revisar la forma. Y me imagino que yo creo que una de las bellezas es que se pueden hacer ajustes, decir, mira, esta escena hoy día tendría más sentido hacerla así o hacerla así. Y preguntar también lo que les pasa hoy día con la contingencia de Temis. ¿Qué sienten que a ustedes les sigue diciendo la obra? Sí, el gran tema. Mira, la obra, como para situarte en contexto, la obra nace creándose, yo iría con las primeras ideas, por ahí por el 2018, qué sé yo. Y claro, y pasaron tantas cosas en ese proceso de pensar los inicios de la obra. Vino el estallido, vino la pandemia, después vino un proceso constitucional donde quedó en nada un poco todo. Y todos esos acontecimientos fueron mutando la creación de la obra.
porque la obra parte con esta idea un poco de mirar al mundo progre, de situarlo en qué estamos, cómo se estaban mirando las cosas, qué cosas estaban acunando como ideas, cuáles estaban medias torcidas. Y claro, la obra durante la pandemia, yo creo que se pensó, como se apareció como la carne gruesa de la obra, pero después también cuando la estrenamos en el 2022, claro, que está en pleno proceso de las votaciones, sí. Y también como que nos reímos de que, chuta, como que parece que la obra ya empieza a quedar desfasada, pero no, porque igual tiene sentido de ciertos lugares, y sí, pues es súper complejo eso. Yo hoy en día pienso que quizá uno de los grandes valores que puede tener la obra con la situación actual que estamos viendo como país, a puertas de un proceso de elecciones presidenciales, en relación a con esta idea de esta promesa de ciudadanía, de cómo nos estamos, ¿qué es esa promesa de ciudadanía? ¿Cuáles son esos derechos que se están prometiendo, los que no tenemos, cómo nos estamos pensando como ciudadanía? Con candidatos que justamente sus promesas tienen que ver con acercarse a un país y poder hacerlo sentir parte que ellos están encajando dentro de sus propuestas. Y yo creo que ahí está como quizá uno de los grandes aportes que puede tener la obra para hacernos pensar hoy en día, como ¿cuál es el proyecto social que queremos como país? Y a quiénes deja adentro y a quiénes deja afuera, porque siento que Temis, por lo que yo he leído, leí la dramaturgia en el libro que sacó Oxímoron, que pueden encontrar, Temis, donde viven los bárbaros, y Nómaras, están los tres libros. Sí. Y claro, yo leí la dramaturgia y básicamente es esta familia que tiene una empresa, que son muy buenas personas, muy progres, claro, y que tienen organizado además muy bien a sus trabajadores, ¿cierto? Hasta que llega una hermana y que de alguna manera les espejeas como, bueno, pero ustedes han podido hacer todo eso desde el privilegio. Claro. Y en la pregunta por el privilegio es una cosa muy dura, muy dolorosa también, porque quizás yo creo que, recién hablamos con Julia Navarro de eso, ¿no? Es como si hay una vuelta hacia los fascismos, es porque hay una parte importantísima de la población que se siente fuera, claro, y a la que este sistema no le funciona. De todas maneras. Entonces yo creo que también Temis nos invita a pensar en ese que está afuera, o que se siente afuera. Bueno, en la fábula de la obra, bueno, que es lo que tú dices, esta familia que está compuesta por un padre y 4 hijos que tienen una empresa. O sea, el padre tuvo una empresa inicialmente que se llamó Temis. Esa empresa quebró por malos tratos con sus trabajadores, con problemas, qué sé yo, y actualmente los hijos levantan una empresa que se llama Noé. Donde tienen en sus protocolos incorporados todos los sistemas de inclusión, el medioambiental, qué sé yo, lo que el mundo progre de alguna manera ha ido ocurriendo entre sus discursos. Y claro, pues, y en estas, o sea, simbólicamente estas dos empresas, Temis y Noé, hacen esa idea de justicia e inclusión como dos lugares, como dos cargas simbólicas un poco dentro de la obra para hablar de estos temas. Y eso sí. Entonces, claro, ahí es la invitación a que vayan a verlas, además que a mí me encanta esto que hace, bueno, como que aparece y desaparece con las obras, aparece y desaparece con las obras. Temis C ha mostrado, ha llevado 10.000 espectadores de su estreno en el 2021, en el 2022 recibe este premio y nos invita a pensar también sobre la violencia y las tensiones en términos familiares y sociales. Yo creo que ahí está el tema, porque ustedes toman problemáticas y cuestionamientos que tenemos como sociedad, pero lo llevan, ¡pum!, cómo funcionan nuestros vínculos cotidianos. Sí. Y quizás eso es lo más inquietante. Bueno, les dejamos entonces la invitación absolutamente instalada para que se consigan sus entradas. Son solo 5 funciones, desde el miércoles 8, miércoles a sábado 19:30 horas, al domingo 12 a las 18:30 horas en el GAM. Esta obra que cierra esta trilogía de Pablo Mansi, que además Pablo decía aquí cuando vino a hablar de la trilogía pública, decía, igual tan Pablo Mansi, un nombre, porque esta cuestión la hacemos entre todos, los creaciones son colectivas, etcétera, y por eso nosotros hablamos de Bonobo Teatro, que también está, por supuesto, Andrea Olivarí en la codirección. Gabriel, ¿sí? Que yo creo que es parte también inconsciente, consciente, también del ejercicio que hacemos, y el hablar del colectivo es lo importante, digo, sí, ese es el lugar, y por eso también yo creo que el Pablo trata siempre de relevar lo colectivo,
Porque en la realidad es así también, si bien el dramaturgo, pero también el ejercicio bien colectivo, y porque también el espíritu que también queremos pujar, que es como, ¿cuál es el proyecto social colectivo que queremos? Claro, o sea que también la compañía misma encarne un quehacer, una manera de hacer. Por eso una ética y una estética. Y con gente tan fabulosa, de realmente gente tan fabulosa. Es que yo todavía no supero a Gabriel Cañas cantando Juan Gabriel en Morir de Amor. Es que no lo supero. Genial, sí. No, y además que es tan versátil Gabriel Cañas, muy impresionante. Gabriel Cañas, además después lo vi inmediatamente después en... bueno, ya me acordé, se me olvidó. Marcela Salinas, gente muy ocupada, además que hace muchas obras de teatro. Sí. Marcela Salinas, Carlos Donoso, Paula Giglio, Pablo Mansi, Guillem Sepúlveda están ahí entre los actores con los contadores auditores, como siempre en el diseño integral, tan ocupados los contadores auditores. Sí. Otra gente muy ocupada. Yo no sé cómo ustedes hacen cosas juntos. No, por eso a la gente decirles que como nos cuesta tanto juntarnos, siempre es como estos momentos como... Aprovechen. Vayan, porque sí. Aprovechen. Pues nos cuesta mucho. O'Ryan Laven en las máscaras, Jocelyn Holguín en las prótesis, nos gusta aquí dar todos los créditos. Sí. Camilo Catelpillán en la música, con los arreglos de Daniel Marabolí y la producción de Alessandra Mazardo. Un abrazo grandotote desde Radio UNIAC a todo el equipo de Teatro Bonobo y se lo doy aquí a Carlos Donoso. Gracias por venir, Carlos. Muchas gracias a ti por la invitación. Nada, siempre un placer poder reflexionar, conversar de las obras y decirle a la gente que, como dato, el día miércoles es con descuento, así que para que ahí... Miércoles de teatro. Miércoles con descuento, para que sepan. Sí, de hecho baja harto la entrada. Sí. La entrada general son 15.000, 9.750 para personas mayores, estudiantes, personas cuidadoras, ojo con eso que tiene el GAM, y personas con discapacidad. Y los miércoles de teatro, 9 lucas, para que vayan a ver a Teatro Bonobo y Temis. Gracias, Carlos, por venir. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar hablando de danza, porque hoy día con la Millera y Lobos vamos a estar hablando del Vans, su colaboración con el Vans y este cruce entre escénicas varias. Ya volvemos.